Imagina esto. Llevas semanas estudiando para exámenes cruciales, lidiando con proyectos acumulados, y en lugar de sentir que avanzas, sientes un peso cada vez mayor. El agotamiento te hace cuestionarte si puedes seguir adelante, si todo este esfuerzo vale la pena. ¿Te suena familiar? Si es así, déjame decirte algo importante. Lo que estás sintiendo podría ser agotamiento académico, y entenderlo es el primer paso para superarlo. Hoy vamos a aprender cómo identificarlo, enfrentarlo y prevenirlo, para que no se interponga en tu camino hacia el éxito. La vida académica es exigente, pero no tiene que consumirnos. Acompáñame en este viaje para descubrir cómo puedes recuperar tu energía y equilibrio mientras conquistas tus metas académicas. El agotamiento académico no aparece de la noche a la mañana. Es como un vaso que se va llenando lentamente con pequeñas gotas de estrés, presión y expectativas, hasta que finalmente se desborda. Pero, ¿cómo saber si estás llegando al límite antes de que sea demasiado tarde? Primero, dificultad para concentrarte. ¿Te ha pasado que lees una página entera y no recuerdas ni una palabra de lo que acabas de leer? O tal vez te sientas incapaz de mantenerte enfocado en una tarea sencilla que antes hacías con facilidad. Esto no es pereza ni falta de interés, es tu cerebro diciéndote que está agotado. Aquí es útil un pequeño ejercicio de autoevaluación. Tómate un momento y piensa cuántas veces en la última semana has sentido que tu mente divaga mientras estudias. Si esto te suena familiar, podría ser una señal de agotamiento. Segundo, alteraciones en el sueño. El sueño es un reflejo directo de nuestra salud mental. Dormir demasiado, como una forma de escapar de la realidad, o no poder conciliar el sueño debido a preocupaciones constantes, son señales claras de que algo no está funcionando. Estudios indican que el estrés crónico altera la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño, lo que agrava la fatiga y dificulta la recuperación. Tercero, sensación constante de fracaso. Es esa voz interior que te susurra que no estás haciendo lo suficiente, aunque estés dedicando largas horas al estudio o a tus proyectos. Es el sentimiento de cargar con un peso que nunca parece aligerarse. Esto no es simplemente una cuestión de baja autoestima. Psicólogos explican que el agotamiento académico puede amplificar pensamientos negativos y hacer que incluso los logros se sientan insignificantes. Cuarto, distanciamiento emocional. Quizás has notado que las cosas que antes te entusiasmaban ahora te parecen tediosas y sin sentido. Tal vez evitas reuniones con amigos o pierdas interés en tus clases, actividades extracurriculares o incluso pasatiempos. Este distanciamiento es un mecanismo de defensa del cerebro para reducir estímulos, pero también puede ser un llamado a tomar medidas antes de llegar a un estado de aislamiento total. Conozco a Tania, una estudiante que dedicaba noches enteras a estudiar. Creía que sacrificar su descanso y tiempo personal era la única forma de lograr el éxito. Pero con el tiempo empezó a sentir un cansancio constante, una ansiedad que no la dejaba tranquila y una desconexión emocional con sus amigos y familiares. Ignoró estas señales pensando que ya pasaría, pero no fue así. Su salud física y mental comenzó a deteriorarse hasta que finalmente se dio cuenta de que necesitaba ayuda. Reconocer estas señales a tiempo podría haberle evitado tanto sufrimiento. Detente por un momento y reflexiona. ¿Has sentido alguno de estos síntomas últimamente? ¿Cómo te afectan en tu día a día? Reconocer esas señales no es un signo de debilidad, es el primer paso hacia el autocuidado y la recuperación. Si Simone Biles, con toda su disciplina y éxito, pudo priorizar su bienestar, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Un ejemplo inspirador es el de Simone Biles, la gimnasta olímpica que decidió retirarse de varias competencias en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Reconoció que su salud mental estaba comprometida y tomó la valiente decisión de priorizarse. Esta decisión, aunque controversial, mostró al mundo la importancia de reconocer nuestras propias limitaciones
y buscar equilibrio incluso en las circunstancias más exigentes. Herramientas para identificar el agotamiento a tiempo. Autoevaluación periódica. Dedica 5 minutos al día para reflexionar sobre cómo te sientes física y emocionalmente. Hablar con alguien de confianza. Compartir tus pensamientos y sentimientos con un amigo, familiar o mentor puede ayudarte a identificar señales que tú mismo no has notado. Usar un diario de emociones. Anota cómo te sientes cada día. Con el tiempo, esto puede revelar patrones que indiquen agotamiento. El agotamiento no es algo que puedas ignorar o superar, simplemente esforzándote más. Es un aviso de que tu cuerpo y tu mente necesitan un cambio. Ahora que conoces estas señales, ¿qué harás para cuidar de ti mismo? Reconocer el agotamiento es el primer paso, pero ahora es momento de actuar. Existen estrategias que puedes implementar para enfrentar el burnout y empezar tu recuperación. Veamos cuáles son. Primero, establecer límites. Muchas veces creemos que aceptar todas las tareas o responsabilidades nos hará destacar, pero en realidad puede ser una receta para el agotamiento. Decir no te hace egoísta, te hace estratégico. Evalúa tus prioridades, haz una lista de tareas y clasifícalas según urgencia e importancia. Aprende a delegar. No es necesario que hagas todo tú solo. Confía en tus compañeros de equipo o familiares. Define horarios de desconexión. Apaga tu teléfono o evita responder correos electrónicos fuera de tu tiempo dedicado al estudio o al trabajo. José, un estudiante de ingeniería, solía aceptar todas las responsabilidades grupales porque pensaba que lo hacía ver más competente. Esto lo llevó a tener jornadas interminables, menos horas de sueño y una sensación constante de cansancio. Pero un día decidió delegar tareas a sus compañeros y establecer límites claros sobre lo que podía y no podía asumir. El cambio fue inmediato. Su rendimiento mejoró y, lo más importante, su salud mental se estabilizó. Veamos la técnica de la caja de distracciones. Esta técnica implica que durante tu tiempo de estudio tengas un lugar específico donde colocar todas las distracciones potenciales, como tu teléfono, redes sociales o cualquier otra cosa que te saque del enfoque. Durante las sesiones de estudio, guardas estos objetos en una caja de distracciones y solo puedes acceder a ellos durante los descansos. Para implementarla, prepara una caja o un lugar donde puedas dejar tu teléfono y otros elementos distractores antes de comenzar a estudiar. Durante tus sesiones de estudio, comprométete a no sacar nada de la caja. Durante el descanso, puedes ir a la caja y revisar tus distracciones durante un tiempo limitado, por ejemplo, 5 minutos. Estudios muestran que la ausencia de distracciones externas mejora la calidad del enfoque, lo que puede resultar en mayor productividad y reducción del estrés mental. Otra técnica novedosa es el Mindful Walking, caminata consciente. En lugar de simplemente tomarte un descanso pasivo, incorporar una caminata consciente puede ser muy beneficioso. Este tipo de caminata implica estar completamente presente en el momento, observando tu entorno, tu respiración y tus sensaciones físicas. Para implementarla, cuando tomes un descanso, sal a caminar, preferiblemente en un entorno natural o tranquilo. Presta atención a tu respiración, a los sonidos que te rodean y a cómo se sienten tus pasos. Evita pensar en tareas pendientes. Concéntrate en el aquí y ahora. La caminata consciente reduce el estrés y la ansiedad, mejora el bienestar emocional y puede aumentar la claridad mental, lo que te ayuda a regresar a tus estudios con una mente más fresca. Otra técnica muy nueva es el journaling creativo. El journaling o diario personal no es solo una herramienta para reflexionar sobre tu vida, sino que también puede ser una forma creativa
de liberar el estrés académico. Puedes hacer entradas de diario en las que dibujes, escribas poesía o incluso inventes historias cortas como una forma de escape. Para implementarlo, dedica de 10 a 15 minutos a escribir o dibujar en un diario después de una sesión intensa de estudio. No te limites a escribir solo sobre tus tareas académicas. Crea historias, usa dibujos o escribe sobre algo que te haga feliz. Hazlo todos los días, incluso si es solo por unos minutos. El journaling creativo ayuda a liberar emociones reprimidas, reduce la ansiedad y mejora la memoria a largo plazo. Es una excelente forma de aliviar la mente mientras se facilita el procesamiento de los sentimientos. Veamos la técnica del estudio fluido. Esta técnica se enfoca en eliminar la rigidez de las rutinas de estudio tradicionales, lo que puede contribuir al agotamiento. El estudio fluido se basa en la idea de que no todo debe seguir un patrón estricto. Cambiar de espacio, materia o método puede mantener al cerebro activo sin caer en la rutina monótona. Para implementarlo, cada vez que te sientas que estás agotado, cambia de espacio o de tipo de tarea. Si estabas leyendo, cambia a un video o podcast educativo sobre el tema. Cambia de escenario. Si estudias en una biblioteca, intenta hacerlo al aire libre o en una cafetería. No te preocupes por completar una tarea de una sola vez. Ve alternando entre diferentes actividades. Este enfoque mejora la neuroplasticidad y mantiene al cerebro estimulado, evitando que se sobrecargue con una única tarea. También ayuda a mejorar la creatividad y la adaptabilidad al entorno. Otro método a aplicar para luchar contra el agotamiento son los rituales de transición. A veces, lo que causa más agotamiento académico es la transición entre tareas y actividades. Crear un ritual para marcar el fin de una actividad y el comienzo de otra puede ayudarte a reducir el estrés y recuperar la energía. Al terminar una sesión de estudio, realiza una breve actividad que te ayude a marcar este momento. Puede ser como encender una vela, hacer una respiración profunda o simplemente levantarte y estirarte. Al comenzar una nueva tarea, repite el ritual. Esto ayuda a tu mente a separarse de la tarea anterior y a enfocarse en la nueva. Los rituales de transición pueden ayudar a reducir el estrés porque indican al cerebro que una actividad ha terminado y que es momento de relajarse antes de empezar otro nuevo, mejorando el enfoque y reduciendo el agotamiento mental. Shonda Rhimes, creadora de exitosas series como Grey's Anatomy y Scandal, ha hablado abiertamente sobre cómo priorizar el autocuidado cambió su vida. En un momento, Shonda se dio cuenta de que su carga de trabajo la estaba agotando, así que tomó la decisión de decir sí a más momentos para ella misma y su familia. Desde pequeños descansos hasta actividades que la hacen feliz, Shonda demuestra que el autocuidado es esencial incluso en las carreras más exigentes. Otro método muy eficaz es incorporar actividades recreativas. A menudo subestimamos el poder de las actividades recreativas, pero estas son fundamentales para nuestra salud mental. Bailar, pintar, cocinar o incluso jugar videojuegos puede ser una excelente manera de desconectar y recargar energías. Reserva una tarde a la semana para algo que disfrutes sin sentir culpa. Rodéate de personas que te apoyen y que te hagan sentir bien. Recuerda, el burnout no se trata solo de eliminar el estrés, sino de construir una vida más equilibrada y sostenible. Estas técnicas no funcionarán de la noche a la mañana, pero con consistencia puedes recuperar tu bienestar y evitar llegar al límite nuevamente. Déjanos en los comentarios qué estrategia has probado para manejar el agotamiento. ¿Cuál de estas técnicas crees que podrías implementar hoy mismo? Recuerda, no tienes que enfrentar el agotamiento solo. Buscar ayuda es un signo de fortaleza y es una de las decisiones más importantes que puedes tomar para cuidar de ti mismo. A veces hablar con alguien, unirse a un grupo
o incluso escuchar servicios y herramientas digitales puede ser el primer paso para sentirte mejor y recuperar tu energía. Vamos a ver algunas opciones. Servicios de consejería en tu universidad. Muchos campus ofrecen servicios de consejería psicológica gratuitos o de bajos costos, y estos pueden ser una gran ayuda si te sientes abrumado. No dudes en aprovecharlos. A veces hablar con un profesional que entiende lo que está pasando puede proporcionarte nuevas perspectivas y herramientas para manejar el estrés y el agotamiento. ¿Cómo acceder a estos servicios? Visita el sitio web de tu universidad y busca la sección de bienestar estudiantil o servicios de consejería. Si no sabes cómo empezar, puedes preguntar a un profesor o un orientador académico. Ellos generalmente tienen información sobre los recursos disponibles. Los servicios de consejería pueden ser presencial o virtuales, lo que te permite elegir la opción más cómoda para ti. La consejería psicológica ayuda a mejorar la salud mental, reduce la ansiedad y el estrés y fomenta un mayor bienestar general. Las investigaciones muestran que los estudiantes que buscan apoyo profesional tienen un mejor rendimiento académico y emocional. A veces el mayor alivio viene de compartir tu carga con alguien que realmente entiende lo que estás viviendo. Los grupos de apoyo no solo ofrecen un espacio para hablar, sino que también se convierten en comunidades de crecimiento, donde aprendes de las experiencias de los demás y encuentras consuelo en la solidaridad. Imagina que estás en un lugar donde puedes ser tú mismo, donde tus pensamientos y preocupaciones no son juzgados, sino comprendidos. En un grupo de apoyo, cada miembro aporta algo valioso. Al compartir tus desafíos y escuchar las historias de los demás, descubres herramientas prácticas que te ayudan a mejorar tu bienestar. Y más importante aún, te das cuenta de que no estás solo en tu lucha. ¿Cómo encontrar un grupo de apoyo? Muchas universidades han creado espacios seguros donde los estudiantes pueden reunirse, compartir sus experiencias y construir juntos un sentido de comunidad. Estos grupos no solo se enfocan en el estrés académico, sino que pueden ser específicos para áreas como la ansiedad por exámenes o el agotamiento emocional en carreras demandantes. Búsqueda en redes sociales y foros virtuales. Si prefieres la comodidad de tu hogar o si tu universidad no ofrece un grupo específico, no te preocupes. Las redes sociales y plataformas como Facebook, Reddit o incluso Discord tienen comunidades de apoyo que pueden ofrecerte un espacio anónimo donde hablar abiertamente sobre tus emociones y expectativas. Grupos temáticos personalizados. También puedes encontrar grupos creados alrededor de intereses comunes. Tal vez seas parte de una carrera particularmente demandante como medicina, ingeniería o derecho. Unirte a un grupo especializado donde todos los miembros enfrentan las mismas dificultades académicas y emocionales puede ser una excelente manera de encontrar apoyo práctico y emocional. Los grupos de apoyo no son solo una terapia emocional, sino que también activan un mecanismo biológico en nuestro cerebro, llamado empatía social. Estudios demuestran que cuando compartimos nuestras emociones con otros, nuestro cerebro libera oxitocina, la llamada hormona del vínculo. Esto reduce los niveles de ansiedad y nos hace sentir más conectados con los demás. Otros beneficios adicionales pueden ser el fomento de la resiliencia. Al escuchar cómo otros superan sus retos, aprendes que, aunque las dificultades son parte del camino, también lo son las soluciones y el crecimiento personal. Desarrollo de habilidades emocionales. Los grupos de apoyo te enseñan cómo manejar tus emociones de manera saludable, promoviendo la autorregulación, la empatía y la comprensión de diferentes puntos de vista. Ana, una estudiante de ingeniería, se sentía completamente agotada por la carga de trabajos y proyectos. Un día decidió unirse a su grupo de apoyo online para estudiantes de su misma carrera. Al principio era escéptica, pero pronto descubrió un espacio donde no solo compartían sus preocupaciones, sino que también intercambiaban estrategias para mantenerse organizados y saludables. Ana comenzó a implementar estas tácticas y poco a poco su estrés disminuyó. Se dio cuenta de que al escuchar las historias de otros
no solo encontraba consuelo, sino que también aprendía valiosas lecciones para manejar su tiempo y bienestar. Recuerda que el solo hecho de dar ese paso, de unirte a un grupo de apoyo, puede ser un cambio positivo en tu vida. No se trata solo de hablar de tus problemas, sino de crear un espacio donde juntos pueden encontrar soluciones, aprender y sentirse respaldados. Hoy en día existen muchas herramientas digitales que te pueden ayudar a reducir el estrés de manera práctica y accesible. Aplicaciones como Headspace o Calm ofrecen meditaciones guiadas, ejercicios de respiración y otras técnicas para ayudarte a relajar durante el día. Existen muchas aplicaciones como Insight Timer, Bici o 10% Happier que también ofrecen ejercicios de meditación y herramientas para manejar el estrés. Estudios han demostrado que la meditación y la práctica del mindfulness reduce la ansiedad, mejora la concentración y fomentan el bienestar emocional. Estas herramientas digitales permiten a los estudiantes acceder fácilmente a técnicas de relajación en cualquier momento y lugar. En las tarjetas de arriba te dejo una lista de reproducción que contiene música variada para diferentes objetivos. Para dormir, música para desestresarte y música que te ayuda a concentrarte y estudiar. Recuerda, no hay vergüenza en buscar ayuda, ya sea a través de los servicios de consejería, un grupo de apoyo o herramientas digitales. Hay muchas maneras de tomar el control de tu bienestar y evitar llegar al agotamiento total. Lo importante es que des el primer paso y te des permiso para cuidarte. El agotamiento académico no tiene que ser algo con lo que vivas a diario. Si aprendes a adoptar ciertos hábitos saludables, puedes prevenir el agotamiento a largo plazo y encontrar un equilibrio más sostenible en tu vida académica y personal. Hoy te voy a compartir algunas estrategias que realmente marcan la diferencia. Primero veremos el poder de un plan bien estructurado. La organización no es solo una cuestión de ser ordenado, sino una forma de cuidar tu bienestar mental. Cuando tienes tus tareas organizadas y un plan claro de lo que necesitas hacer, reduces el estrés y la sensación de estar abrumado. Esta técnica la puedes aplicar con calendario visual y metas claras. Un calendario bien estructurado te permite ver no solo qué tareas tienes, sino también cómo se distribuyen a lo largo del tiempo. Tener un plan visual puede ser extremadamente útil para tomar decisiones más informadas y no dejar todo para el último minuto. Otra técnica a aplicar es desglosar las tareas. Dividir grandes proyectos en pasos pequeños y alcanzables puede ayudarte a evitar la procrastinación. Cada vez que completes una de estas tareas pequeñas, sentirás un pequeño triunfo que te motivará a seguir adelante. El uso de las herramientas digitales también es muy útil. Aplicaciones como Google Calendar o Notion pueden ser tus grandes aliados. Puedes configurar recordatorios y dividir tus tareas de manera visual, lo que hace mucho más fácil mantener el rumbo. En breve en nuestro canal estaremos haciendo tutoriales sobre todas estas aplicaciones que hemos mencionado en esta serie de videos. Es importante ser flexible con la planificación. A veces las cosas no salen como las esperábamos y está bien. La planificación clave es tener un plan, pero saber que puedes adaptarlo cuando sea necesario. Veremos la técnica del micromomento de bienestar. A veces lo que necesitamos no es un gran cambio en nuestra vida, sino pequeñas pausas durante el día que nos ayuden a desconectarnos y relajarnos. La técnica del micromomento de bienestar te permite recargar energías sin necesidad de grandes esfuerzos. Puedes hacer mini pausas de respiración. A lo largo de tu jornada, toma 30 segundos cada vez que sientas que el estrés te está invadiendo. Cierra los ojos, respira profundamente y cuenta hasta 4 al inhalar y exhalar. Estos pequeños momentos te ayudarán a calmarte instantáneamente. Puedes también escuchar tu música favorita por 5 minutos. Si estás muy presionado por las tareas, coloca tu canción favorita
y deja que la música te transporte. No se trata de un maratón de música, sino de un micro break que estimule tu cerebro de manera positiva. Otra técnica muy útil es el mindfulness en 2 minutos. En vez de pensar en lo que hiciste o lo que queda por hacer, dedica 2 minutos a observar a tu alrededor con atención plena. Mira lo que tienes frente a ti, escucha los sonidos, respira y sé consciente de lo que sientes. Esta técnica puede devolver tu foco y reducir la ansiedad. Recuerda que la clave está en que sean breves momentos de descanso. No se trata de desconectar durante horas, sino de integrar estos micro momentos a lo largo de tu día para que el agotamiento no se acumule. Con la técnica del estiramiento mental y físico, puedes equilibrar tu cuerpo y tu mente. El agotamiento no solo viene del exceso de trabajo intelectual, sino también de la falta de cuidado físico. Es por eso que la técnica del estiramiento mental y físico se basa en liberar tensiones, tanto en tu cuerpo como en tu mente. Estiramientos de energía rápida. Haz una breve pausa de 5 minutos cada hora para estirarte. Si estás sentado mucho tiempo, levántate, estira los brazos hacia arriba, rota el cuello y los hombros. Esto aliviará las tensiones físicas que se acumulan tras largas horas frente a la computadora. El desafío de la gratitud en movimiento. Integra el ejercicio con gratitud. Mientras haces ejercicios o caminata, por cada paso que das, piensa en una razón por la que estás agradecido. Esto puede ser tan sencillo como estar agradecido por tu salud o por la oportunidad de estudiar. El mindful walking. En lugar de caminar solo por caminar, realiza una caminata consciente. Presta atención al ritmo de tu respiración, cómo el cuerpo se mueve y observa lo que tienes a tu alrededor. Este tipo de caminata puede ser muy revitalizante y liberadora. La combinación de estiramientos físicos y una práctica mental de agradecimiento durante tu rutina diaria ayuda a crear una sinergia entre cuerpo y mente. No solo aliviarás el agotamiento, sino que también ganarás energía renovada. Hablemos de la desintoxicación digital. Recupera el control de tu tiempo. Vivimos en una era digital en la que las notificaciones constantes pueden agotarnos mentalmente. La desintoxicación digital es esencial para proteger tu bienestar emocional y mantener el foco. Establece horarios sin pantalla. Dedica al menos 1 hora al día para desconectarte completamente de los dispositivos electrónicos. Puede ser antes de dormir o durante la comida. Esto no solo mejora tu salud mental, sino que también promueve un mejor descanso. Usa herramientas como Forest o Focus Wheel, que ayudan a bloquear las aplicaciones y sitios web que te distraen mientras estudias. Esto no solo mejora tu productividad, sino que evita que te sientas sobrecargado por la avalancha digital. Desactiva notificaciones durante los momentos de estudio o descanso. Silencia las notificaciones en tu teléfono para reducir las distracciones. Incluso puedes usar un temporizador que te avise cuando es hora de revisar tus mensajes, en lugar de estar pendiente todo el tiempo. La desintoxicación digital no solo ayuda a prevenir el agotamiento mental, sino que también fomenta momentos más productivos y enriquecedores al mejorar tu enfoque. Aplica el establecimiento de límites saludables. Aprende a decir no. Uno de los factores más importantes para prevenir el agotamiento es saber cuándo decir no. En un mundo lleno de compromisos, actividades extracurriculares y expectativas externas, establecer límites claros es esencial para proteger tu bienestar. Es importante recordar que no tienes que aceptar todo lo que se te presenta. Aprender a priorizar lo que realmente importa y a decir no a lo que no es urgente o no contribuye a tu bienestar puede liberar mucho espacio en tu vida. Debes establecer unas expectativas claras. Si te sientes sobrecargado, habla con tus profesores, compañeros o amigos sobre lo que puedes y no puedes hacer en un tiempo determinado. Las expectativas claras pueden prevenir el sentimiento de ser constantemente presionado.
El agotamiento no tiene que ser una constante en tu vida. Si adoptas estos hábitos de organización, gratitud, cuidado personal y límites saludables, no solo podrás evitar el agotamiento, sino que también disfrutarás más del proceso académico y de la vida en general. Recuerda, cada paso hacia una vida más equilibrada es un paso hacia el bienestar. El agotamiento académico es un desafío, pero no una sentencia. Reconocer las señales, aplicar estrategias efectivas y buscar apoyo son las claves para superar este obstáculo y prosperar. Si este video te ha ayudado, dale like, compártelo con tus compañeros y déjanos tus comentarios. ¿Cómo enfrentas el estrés académico? Nos encantaría saberlo. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos pronto con más herramientas para tu éxito académico y personal. Cuida de ti porque tú eres tu mejor recurso.